Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de Biblia para Agnósticos dedicada al Nuevo Testamento. Hemos hablado hasta ahora de Dante, la introducción principal por el profesor Lorenzo del Olmo. Después de Dante, la semana pasada la espléndida conferencia de Lola Fosa sobre el mito de María, y hoy estamos ya en la crítica comparada y empezaremos a hablar de la influencia del Nuevo Testamento, de los Evangelios en la pintura. Y para hablarnos de las escenas de la vida de Jesús a lo largo de la pintura, tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Estela Ocampo, que es profesora de la Universidad Pompeu Fabra, del Departamento de Humanidades, donde imparte teoría del arte, además de arte griego y arte primitivo. Estela Ocampo, además de ser una extraordinaria conocedora del arte occidental, es también una muy buena conocedora del arte no occidental. Ha dedicado trabajos muy significativos al arte primitivo. Y además es una mujer, como verán ustedes a lo largo de esta conferencia, de una vastísima cultura. Estábamos ahora hablando de Proust. Tiene un libro dedicado al amor en Proust, publicado por Siruela, ¿verdad? Hace ya bastante tiempo. Primero Destino, luego Siruela. Yo lo leí en Siruela y te recomiendo muchísimo. Supongo que se encuentra, o no, está solamente así. Y es una extraordinaria pedagoga. Así que vamos ahora a disfrutar de un viaje a lo largo de la pintura a través de la vida de Jesús. Muchísimas gracias, Estela, por estar otra vez aquí, lo que es ya tu casa. Muchísimas gracias, Andreu, por haberme invitado a participar en este ciclo, en el que intentaré mostrar algunas relaciones entre la historia sagrada, transmitida fundamentalmente claro, en el Nuevo Testamento, aunque hay también a veces que son los textos apócrifos los que han proporcionado los motivos iconográficos, y la pintura. Me ceñiré fundamentalmente a la pintura, aunque os mostraré también alguna escultura. Dice Mircea Eliade, que es un extraordinariamente inteligente y solvente historiador de las religiones, que todas las culturas anteriores al monoteísmo, es decir, anteriores al judaísmo y al cristianismo, obedecían que sus bastante cerca. Os decía que en el Evangelio solamente San Mateo refiere esta escena, y además con bastante poco detalle. No se dice que sean reyes, no se especifican sus nombres, no se especifica la cantidad tampoco. Se dice que visitaron al niño en una casa. Vamos a ver que no es la forma en que iconográficamente aparece esta escena representada, y luego son algunos textos de evangelios apócrifos y las imágenes los que van a dar la forma iconográfica con que conocemos este motivo. La primera vez que aparecen los nombres de los reyes, que en realidad son magos, magos entendidos como se entendía en Oriente la palabra mago, que eran en realidad sabios. Y sí, desde un momento muy inicial
asocian estos tres magos a las tres edades del hombre, es decir, la juventud, la madurez y la ancianidad. En este mosaico de San Apolinar Novo de Ravenna aparecen representados, como veis, con sus nombres, los tres reyes, Baltasar, Melchor y Gaspar, también trayendo los tres regalos, el oro, el incienso y la mirra, vestidos a la manera persa, con el gorro frigio y con los pantalones que son característicos de la vestimenta persa. Esta iglesia en un principio fue destinada al culto arriano, pero los bizantinos rápidamente, en el 550, la convirtieron en una iglesia de culto católico y modificaron mucha de la iconografía presente. Este mosaico que estáis viendo pertenece a una procesión de las vírgenes, la cual parecen los tres reyes magos. En el románico hay muy poco detalle acerca de este motivo de los magos. Aparecen como reyes coronados, aparecen con los regalos que traen a María, en este caso en este frontal aparece aquí María sentada con el niño y los reyes que traen sus regalos, pero con muy poco detalle, con muy poca narratividad. Es casi más un concepto de ofrenda al niño que un motivo desarrollado narrativamente. La cuestión cambia de una manera muy radical con Giotto. Giotto sí nos presenta en la capela de Scrovegni, que es uno de sus momentos artísticos más importantes. Es una capilla pintada íntegramente por Giotto, en donde hay 36 escenas de la vida de Cristo, es decir, que casi podríamos dedicarnos a imágenes de la vida de Cristo nada más que a partir de Giotto. Y aparece la escena de la adoración de los magos. Pero Giotto sí que ya nos cuenta una historia. Algunos elementos están tomados del texto de Mateo, por ejemplo, la estrella, que aparece con mucha claridad, incluso ha llevado a discusiones acerca de si Giotto podía haber visto el cometa Halley, porque casi parece más un cometa que una estrella. Aparecen los tres personajes ya, que serán los reyes. Fijaos que no hay ningún personaje negro. Baltasar recién aparecerá como una figura negra en el siglo XV, bastante más adelante. Pero sí aparece el ámbito en el que se va a desarrollar la escena, que se parece más a un pesebre que a una casa, tal como decía Mateo. Estos camellos, unos camellos bastante peculiares, casi parecen unos burros, pero en todo caso refieren este elemento de exotismo que traían los reyes. Y una cuestión fundamental, que es este cielo azul que plantea Giotto en su pintura, que nos aleja de ese marco conceptual y nos sitúa, por el contrario, en un marco histórico. Esto ocurrió un día, ocurrió una noche en un pesebre en Belén. La relación con la historia que os comentaba tiene también otras repercusiones, otros elementos. Los reyes, en cuanto son admitidos como reyes y ya no como
menos sabios, de una manera más, digamos, menos perfilada, sino que aparecen claramente como reyes, es decir, como representantes del poder, en esa sumisión a la divinidad, al mismo tiempo que demuestran la sumisión del poder real a la Iglesia, se autoconvalidan, ¿no? Los reyes actuales, los reyes de las dinastías reinantes o principescas, son como aquellos reyes que en Belén adoraron al niño Jesús. Un ejemplo clarísimo y extraordinario de esta intrincación entre poder y iglesia, o poder y elementos religiosos, es la adoración de los magos de Benozzo-Gozzoli, que es en realidad una exaltación de la dinastía Medici. Esta pintura está en una capilla, la capilla de los magos del Palazzo Medici-Riccardi, que fue pintado inmediatamente después de haber sido terminado el palazzo, hecho por Michelozzo, y encargado por Piero el Gotoso, el hijo de Cosme de Medici, que fue el iniciador de la dinastía de los Medici en Florencia. Y hay otro nivel también de referencia a la historia, que es que representa en realidad una presencia del emperador y funcionarios bizantinos para el Concilio de Florencia, que se llevó a cabo 20 años antes de la realización de estas pinturas. Y una presencia que maravilló a los florentinos por el extremo grado de riqueza que se veía en los ropajes, en los animales, en los enjaizados, todo lo cual Benozzo-Gozzoli quiere reproducir en esta pintura. En esta pared, que es la pared este, el personaje principal es Gaspar. Os decía que los tres reyes se correspondían con tres edades del hombre, y también asociado a esto con tres momentos del pasaje del sol. En este caso, Gaspar, que representaría a Asia, es el sol naciente. Se atribuyó este personaje, esta figura fantástica, por otra parte, de Gaspar vestido de amarillo, a Lorenzo. Lorenzo el Magnífico es el nieto de Cosme y quien llevará a la dinastía desde el punto de vista artístico y del mecenazgo a su momento indudablemente más alto. Se discute si podría ser o no Lorenzo, visto desde la historia transcurrida con posterioridad, bien lo merecería. Pero la verdad es que en ese momento, en el momento en que se pinta esta escena, Lorenzo es un niño. Esta sería la discusión, ¿no? Si su padre ya pensaba que Lorenzo sería Lorenzo o si es otro personaje distinto. Sí que se sabe que este es Cosme, que va en un burro, en una señal de humildad, y a su lado, en un caballo blanco, va Piero. Estos otros dos personajes son también dos personajes importantes en la historia renacentista florentina y también italiana, que son aliados de los Medici, son Malatesta y Sforza, que en este momento son aliados importantes de los Medici. Y detrás una
serie de personajes, de notables florentinos, de las artes, de las ciencias y también socialmente. Entre ellos, el propio Benozzo Gozzoli, que se autorretrata, y vemos en el sombrero pues, que pone que esta se trata de una obra de Benozzo. En la pared sur encontramos a Baltasar. Como veis, no aparece como un personaje negro, con una vestimenta también muy rica, y este paisaje extremadamente cuidado que remite a Gozzoli, a pesar de que la obra es de mediados del siglo XV, lo remite al gótico internacional con este extremado gusto por el detalle de la vegetación, de la arquitectura. Y por último aparece Melchor como el rey anciano, vestido de púrpura, y se ha discutido si este pequeño paje que lleva un leopardo sentado sobre su cabalgadura sería Giuliano. Tampoco coincide por edad. Pero lo que sí está muy claro en esta pintura es la asociación entre los Medici y esta procesión de los Reyes Magos y la presencia del poder asociada a lo religioso en algunas de las representaciones. Exactamente lo mismo pinta Botticelli en su Adoración de los Magos. Me diréis, no parece lo mismo. Sí, de primera instancia no lo parece, porque Botticelli ha suprimido los elementos paisajísticos, ha suprimido el cortejo. De hecho, Botticelli es mucho más moderno en el Renacimiento que lo que era Gozzoli, pero el fondo de la pintura es el mismo. Es nuevamente cómo este tema de la adoración de los magos sirve para esta convalidación del poder. Y es también aquí la familia Medici. Botticelli pinta esta adoración de los magos para Guasparre de Lama, que aparecerá aquí, es el comitente de la pintura, para Santa María Novella, y vemos aquí otro nivel más de este entramado, porque Guasparre de Lama, representando a la familia Medici en la adoración de los magos, hace su alianza política con los Medici, que a su vez se ven convalidados en su asociación con los magos. Y aquí aparece Cosme como el rey Melchor, el anciano, Piero el Gotoso, su hijo, y Juan, su hermano, son los otros dos reyes. Lorenzo aparece como este joven, y probablemente este fuera Giuliano. Botticelli se retrata a sí mismo en esta pintura, que se retrata mirando directamente al espectador, que es un recurso muy habitual en los pintores cuando se incorporan a una imagen y miran al espectador para dar esta diferencia entre la escena que ocurre y quien está retratando esa escena. Pero además esta referencia a la historia, esta voluntad de que quede constancia de la importancia de la familia Medici, nos la da el hecho de que es también una representación anacrónica.
En el momento en que se realiza esta pintura, gobierna Lorenzo y tanto su padre como su abuelo ya han muerto. Es decir, que es también una visión retrospectiva de su propia familia, una convalidación de su estirpe. Leonardo, sin duda, se ha visto influido por la pintura que hemos visto anteriormente, la pintura de Botticelli. Aparece la arquitectura antigua en el fondo, como representaba Botticelli, la Virgen con el niño y los magos en esta composición piramidal que vemos en el primer plano. Es una pintura inacabada, evidentemente, ¿no? Que ha sido en principio pintada a la aguada, todavía no estaba realizada la pintura, pero tiene el suficiente valor, lo que ya hay, como para ser considerada una obra importante de Leonardo. También aparecen unas representaciones de cabalgaduras muy violentamente representadas, que muy probablemente, como vamos a ver también en alguna otra representación, aluden a la furia, al descontrol que se producía hasta la llegada del Señor y que se produce cuando no se sigue los principios religiosos. En el ámbito nórdico, esta escena también es muy representada con unas características, en algunos casos diferentes. En este tríptico de Santa Columna de Van der Weyden vemos lo que será una forma bastante tradicional de representarla, la escena de la adoración de los magos en la parte central del tríptico y acompañado de otras dos escenas, en este caso la Anunciación y la presentación en el templo, que sirve también a los pintores flamencos para esa delectación en la materia que será lo propio de la pintura flamenca. Una vez establecido que los Reyes Magos eran reyes y que además irían suntuosamente vestidos, pues hay una proliferación de distintas capas de vestimenta, una delectación en las telas, etc. Y el paisaje, que naturalmente se ha modificado, ya no es el paisaje de la Toscana, sino el paisaje de las ciudades flamencas. En el caso de Memling es evidente la referencia a la pintura de Van der Weyden. En la primera escena aparece el nacimiento en vez de la anunciación, como en el otro, en la última la presentación en el templo, pero quería que repararais de manera un tanto anecdótica que aparece, si no por primera vez, una de las primeras veces, el Rey Negro. Y se convierte entonces, además de las tres edades del hombre, el tema iconográfico se convierte en los tres continentes. Melchor representará Europa, Baltasar representará África y Gaspar representará Asia. Es decir, que se unirían a partir de este momento estos aspectos temporales, pero también geográficos. Esta pintura del Bosco, también seguimos dentro del ámbito flamenco, es una de las pinturas mejor consideradas, junto con el Jardín de las Delicias, probablemente las dos pinturas más relevantes del Bosco, muy compleja desde el punto de vista del mensaje religioso y de las referencias al antiguo
y al Nuevo Testamento. El Bosco unifica las tres imágenes, los dos laterales y la tabla central, con un paisaje. Esto ya lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Flandes, pero con la particularidad y la grandísima originalidad del Bosco, que no se trata de un paisaje identificable, sino un paisaje fantástico que en todo caso tiene alguna reminiscencia o hace pensar en una arquitectura oriental. Aparecen los dos donantes de la obra, lo cual permite perfectamente situar la historia de este cuadro. El donante de la obra es quien encargó la pintura al Bosco, pero tuvo la desgracia de que el duque de Alba le requisó toda su fortuna y también todas sus pinturas. Como sabía el duque de Alba que Felipe II tenía una verdadera pasión por el Bosco, la obra fue inmediatamente transferida a Felipe II, que la depositó en el Escorial, y desde ese momento ha permanecido siempre en España. Como es habitual en el Bosco, aparecen estas referencias un tanto fantásticas, a veces difíciles de explicar, como son estos dos campesinos que están observando la escena principal, la lucha entre dos ejércitos. Esto lo habíamos visto hace un momento en Leonardo, como la furia de la guerra y de la violencia, pero aquí aparece, por ejemplo, un personaje perseguido por un lobo, que son evidentemente signos inquietantes, seguramente referencias de la presencia del mal que el nacimiento del niño tendría como misión poder exorcizar. Aquí, por ejemplo, hay otro personaje que se ha interpretado como si fuera Herodes. Tampoco se sabe con exactitud, ¿no? Pero probablemente podría ser Herodes, que aparece mencionado en el Evangelio con toda la intención de hacer lo que finalmente hizo, cuando pudo matar a Cristo, pero mató a todos los niños, buscando también matarlo a él. En esta obra de Rubens tenemos un mensaje político similar al que veíamos con los Medici en Italia. La obra es muy compleja, tiene una gran cantidad de personajes, aparecen los tres reyes, el que está haciendo la ofrenda en este momento al niño es Gaspar. La escena está en un entorno nocturno con la presencia de la arquitectura clásica en ruinas y el foco de luz en la figura del niño y de la Virgen. Pero lo que tiene digamos, de significativo en este sentido político que os decía es que la obra le fue encargada a Rubens por el Ayuntamiento de Amberes para poner en la sala de plenos del Ayuntamiento, en el que tenía que firmarse un tratado entre España y los Países Bajos que aseguraría la paz entre ambas entidades políticas. El trasfondo entonces sería la de los archiduques españoles que podrían asegurar en los Países Bajos una paz que se deseaba fuera lo más duradera posible. La pintura fue dada a un valido que la llevó a su vez a España, en donde la encontró
Rubens 20 años después y repintó alguna parte. La parte que repintó es esta. Él se representa a sí mismo en este personaje que aparece detrás del caballo y hace también más compleja esta parte derecha del cuadro. Pero en todo caso también aparece como trasfondo este elemento en este caso de tensión política entre Flandes y España. Esta es una obra que en el contexto de lo que estamos viendo os parecerá un tanto sorprendente, ¿no? No tenemos grandes riquezas, no tenemos grandes séquitos, no tenemos una composición compleja. Tenemos las figuras sustanciales del relato, los tres reyes, la Virgen y el niño. Y se ha establecido que los personajes representados son la familia del propio Velázquez. El rey anciano sería su suegro, Pacheco, pintor que es a su vez el primer maestro de Velázquez. Este sería Velázquez, esta es su mujer Juana, esta su hija recién nacida o un bebé. Para entender esta asociación de la familia del pintor con la escena de la adoración de los reyes, tendríamos que contextualizarlo un poco en el ámbito de la Contrarreforma. Como respuesta a la Reforma luterana, la Iglesia católica, que se ve atacada no solamente en términos de dogma, sino también en términos políticos, porque la importancia del Papa se ve notablemente cuestionada, la Iglesia católica reacciona con el Concilio de Trento, que se reúne en 1545 y dura 17 años más, que establece una serie de principios de muy diverso orden, tanto en términos teológicos como en términos concretos, y que atañen bastante centralmente al arte. Porque una de las cosas que establece el Concilio de Trento es que la manera de combatir la Reforma protestante es haciendo que la Iglesia se acerque mucho más al fiel, que intente convencerlo, que intente apelar a sus sentimientos, que intente decirle que la historia de la vida de Cristo no es muy diferente de la historia de los seres humanos y que encontrará en la Iglesia el ámbito de comunión con la divinidad. Dentro de las órdenes que llevan a cabo de una manera más diligente y al mismo tiempo más fructífera están los jesuitas. Esta obra está pintada precisamente para el seminario jesuítico de Sevilla, que veía con buenos ojos este acercamiento de la pintura al ámbito de los seres humanos. Una contrarreforma que tiene mucho que ver también con la importancia que va a tomar la figura de la Virgen con el niño. Pero esto es el final del trayecto. Retomaremos esta imagen que pertenece a una pintura de Murillo. El tema de la Virgen con niño es un tema central en la iconografía cristiana y que además ha dado un extraordinario desarrollo
al tema de la relación materno-filial y la relación afectiva, amorosa, que podía establecerse entre la Virgen y el niño, sobre todo a partir del Renacimiento. El tema aparece por primera vez en la catacumba de Priscila a finales del siglo II. Aquí vemos la representación de la Virgen con el niño. Y este tema tendrá un desarrollo muy importante en Bizancio. Ya el Concilio de Nicea, en 431, estableció que la Virgen era Theotokos, es decir, era la madre de Dios, y por lo tanto aparece con esa relevancia en la pintura bizantina. Aparece vestida de azul oscuro, que será la forma iconográfica que la caracterizará, normalmente acompañada de santos. Pero lo que me interesa particularmente que os fijéis para lo que va a ser el desarrollo de este tema en la pintura europea hasta el Renacimiento es en la Virgen entronizada. La Virgen aparece sentada majestuosamente en un trono y ella a su vez se convierte en el trono del niño. Así aparece en Santa Sofía, en este fantástico mosaico en el que la Virgen, también entronizada y con el niño, aparece rodeada de Constantino, que le ofrece la maqueta de la ciudad de Constantinopla, que él ha fundado, y Justiniano, que le ofrece la maqueta de la iglesia de Hagia Sofía, o Santa Sofía, que la realizaba. Y aquí vemos otro, en este caso un mosaico del ábside, en el cual vemos la misma representación de la Virgen en un trono enjollado, siendo ella a su vez el trono del niño. Nos centramos ahora en el románico. El románico catalán es uno de los momentos esplendorosos del románico, en el cual queda muy claramente cristalizada esta idea de la Virgen como trono de Jesús. La Virgen que es una Virgen poderosa que de alguna forma contagia y al mismo tiempo ve en sí misma reflejado el poder del niño. Esta pintura pertenece a Santa María de Taúl. Las dos iglesias fundamentales en Taúl son Santa María, donde está representada la Virgen en el ábside, y San Clemente, donde está representado el Pantocrator. Esta es la iglesia de Taúl, una pequeña iglesia. Las pinturas originales están en el Museo de Arte de Cataluña, pero hay una reproducción in situ en Taúl. Esta es la pintura. Fijaos que la Virgen está entronizada, como hemos visto desde el Bizancio. Es ella a su vez el trono del niño, pero un niño que no es un niño. Un niño que aparece como un adulto bendiciendo y con todos los elementos del poder que tendrá como representante de la divinidad. Aparece en la mandorla, que es el elemento que aísla también a los personajes divinos del resto, igual que tendrá el Pantocrator. La mandorla.
relaciones medievales, hasta bien entrado el gótico, representa también no solamente la Madre de Dios, que hace no sé cómo evitar, representa no solamente a la Madre de Dios, sino también a la Iglesia. Esta Iglesia, que es una Iglesia poderosa y al mismo tiempo una Iglesia que protege y que acoge. Los dos elementos están presentes en este momento. En un momento en el cual la relación entre la Virgen y el niño es inexistente. La Virgen, como decíamos, es el trono del niño, y donde no hay tampoco ninguna emotividad ni ninguna afectividad. No estamos hablando de esto, estamos hablando de una Iglesia que es poderosa y cuya función principal es la de dar protección en un ámbito social y político, como es el del románico, muy conflictivo, sobre todo para las clases más bajas, más desfavorecidas del orden feudal. Un planteamiento completamente distinto vamos a encontrar en el Renacimiento. A partir del Renacimiento, la relación entre la Virgen y el niño es una relación afectiva, es una relación humana, es una relación amorosa. Las maneras de presentarlo son distintas, varían según los distintos pintores, pero siempre aparece como elemento sustancial la relación entre el niño y la Virgen en términos de afecto. La Iglesia ya no es esta Iglesia apocalíptica, esta Iglesia de la redención en el momento del final de los tiempos, sino una Iglesia que quiere humanizarse, que quiere estar más próxima al fiel y hacerlo a partir de estos elementos afectivos. Botticelli todavía tiene algún elemento medievalizante, como puede ser que los halos dorados tengan una gran presencia. Vamos a ver que uno de los elementos que va marcando esta humanización del tema es que los halos de la Virgen y del Niño casi van desapareciendo para que haya esta cierta ambigüedad entre las figuras humanas y las divinas. Sí tiene el niño símbolos de lo que será su futuro, la crucifixión, los 3 clavos de la cruz y la corona de espinas. Esta relación afectiva, amorosa, la vemos con mucha claridad en esta obra de Leonardo. Probablemente una de las 2 Madonas que dice Leonardo que pinta cuando ha estado en Florencia, y seguramente ha visto la obra de Botticelli, y esta vinculación afectiva se da de una manera muy clara en esta representación. La Virgen tiene una flor en la mano con la que el niño juega, y los halos se han reducido al mínimo, ¿no? Es una línea que nos recuerda que estamos ante personajes divinos, pero que podría tratarse también de un tema de relación materno-filial. Quizás Rafael es el máximo exponente de esta tendencia a la representación de la Virgen y el niño en términos afectivos, como comentaba. Si no fuera por los halos, perfectamente podría ser una mujer de su época con su hijo
Aún más en esta obra, La Madonna de la Silla, que es una de las obras más famosas, una de las Madonas más famosas de Rafael, en donde el tocado de la Virgen se ha convertido en este turbante que podría tener cualquier mujer de su época, e incluso no se trata tampoco de una mujer de una clase muy acomodada con su hijo. Probablemente el elemento de mayor religiosidad sea esta figura de San Juan Bautista que aparece con la cruz, y fijaos también los labios reducidos a su mínima expresión, tan próxima de una mujer y de su niño la imagen, que hubo incluso una leyenda que decía que Rafael habría pintado una campesina en una salida por el campo, que se había visto impresionado por la belleza de la campesina y que la había dibujado y luego la había transformado en la Virgen de la Silla. En el ámbito nórdico no es exactamente similar el planteamiento. En este caso, esta obra de Van der Weyden sitúa a la Virgen con el niño en una hornacina, claramente en un ámbito religioso. Tiene también la corona de perlas que trae el ángel para coronar a la Virgen. Es decir, si bien hay una cierta humanización de los personajes, en cambio hay una mayor presencia de este elemento de religiosidad. Un elemento de religiosidad que aparece también en esta obra de Cranach. Cranach es un artista que adhiere de una manera muy profunda, muy convencida a la Reforma luterana. Incluso su retrato de Lutero es la imagen paradigmática de Lutero. Lutero lo llama el pintor de la Reforma. Y en este caso, si bien la Virgen es una mujer hermosa, como estábamos viendo en el ámbito italiano, no se trata tanto de esta idea de la relación entre la Virgen y el niño, sino de la Virgen como quien tiene que redimir a Eva, así como el niño va, o sea, Jesús en su momento, gracias a su sacrificio, va a redimir a Adán y va a borrar el pecado de Adán. Y esto está reflejado claramente por la presencia del manzanero, bajo el cual está la Virgen, y la manzana que tiene en la mano el niño, aludiendo a lo que es el elemento del pecado de Eva. Caravaggio lleva su naturalismo al extremo en esta Madonna de los palafreneros, que lleva esta humanidad que veíamos en el ámbito italiano casi hasta su límite. Tanto es así que fue una obra muy polémica en su momento. Caravaggio la pinta para el altar de Santa Ana. Aparecen en esta imagen la Virgen, el niño pisando una serpiente que representa el diablo, el mal, y Santa Ana. Esta obra era para el altar de Santa Ana en la nueva iglesia de San Pedro, pero duró muy poco tiempo, unos días, porque se creó una gran polémica. No se veía una obra adecuada, probablemente por la representación muy sensual de la Virgen, con este escote pronunciado que tiene en su vestido, el hecho de que el niño no es un bebé, ya es un niño mayor que aparece desnudo.
Lo cierto es que la obra fue transferida a la Basílica de los Palafreneros, donde también duró muy poco tiempo y fue adquirida por Escipione Borghese, que era un apasionado coleccionista de Caravaggio. Esta obra de Horacio Gentileschi es casi una condensación de lo que os venía comentando, porque si no miráramos el halo, que por otra parte está muy difuminado en el fondo de la Virgen, podríamos pensar que se trata de una escena intimista en la cual está representada una madre con su hijo, además completamente absorbidos uno en el otro, ¿no? En un juego de miradas que excluye completamente a un espectador. Algo muy distinto de lo que hace Murillo en la misma época. No distinto en cuanto a la humanización. Evidentemente aquí estamos también ante una mujer con un niño, ¿no? Pero que no están reflejándose uno en el otro, como en el caso de la pintura de Gentileschi que os mostré antes, sino que están mirando directamente a un espectador. Están diciéndole a un espectador aquello que la Contrarreforma quiere que se diga. Y, de hecho, Murillo será uno de los pintores fundamentales de la Contrarreforma. Es este sentimiento de amor que siente la Virgen por el niño, que siente el niño como Jesús por todos los seres humanos, los que estos sentimientos son los que deben prevalecer y los que deben atraer al fiel hacia el ámbito religioso. Por último, intentaré ir un poco más rápido. El tema de la crucifixión, que es sin duda un tema central. Si los dos temas anteriores tenían poca literatura canónica, de nuevo, eso no es el caso de la crucifixión. Las primeras imágenes que aparecen son esta de la puerta de la Basílica de Santa Sabina. Este evangelio siríaco, en el cual aparece también la crucifixión, fijaos que con el Cristo vestido, es decir, claramente en una representación oriental, es también la primera vez que aparece en un manuscrito la representación de la crucifixión. Y dentro del ámbito medieval, la representación del crucificado de Jesús, obviando la crucifixión. Las primeras imágenes medievales representan más al rey de los judíos que al crucificado. Está apoyado en la cruz. En este caso, además, completamente vestido, es evidentemente de una imagen de procedencia, si no de factura, por lo menos de inspiración oriental, que dará origen a las principales representaciones de la figura del crucificado en el románico. Aquí también no vemos la corona, en este caso no está la corona real, pero nunca aparece la corona de espinas. Los signos de la crucifixión se reducen a los clavos de las manos y de los pies, pero no hay signos de dolor, no hay signos de drama. Aquí sí vemos la corona del crucificado. Algo que se modifica completamente en el Renacimiento, paralelamente a lo que veníamos viendo de la figura de la Virgen. En este crucifijo de Brunelleschi
sí tenemos un ser humano que además aparece desnudo, es de las pocas imágenes en donde se representa a Cristo sin el paño que lo cubre y con un estudio muy cuidado de la anatomía humana, es decir, un Cristo humanizado. Mantegna pinta una escena en el altar de San Zeno, está aquí en la predela, que refiere otro de los aspectos que habíamos estado comentando, respecto de la posibilidad de una recreación histórica, en este caso, del tema de la crucifixión. A veces este motivo se llama Calvario, porque es la crucifixión, pero con los ladrones y con un entorno histórico, pero Mantegna, a diferencia de lo que solía hacerse, que se representaban pues, los soldados vestidos a la usanza de su época contemporánea, Mantegna los representa como romanos e incluso representa la escena de la crucifixión, no solamente en términos religiosos, la crucifixión de Cristo, sino lo que significaba la crucifixión dentro del Imperio Romano. Claro que aquí hay unos agujeros que corresponden a otras cruces, de otras crucifixiones realizadas en otros momentos. Rafael dulcifica la figura de Cristo, siempre evidentemente aparece la presencia de la sangre, es una presencia fundamental. Aquí los ángeles están recogiendo la sangre en unos cálices, pero la figura está muy dulcificada y desprovista de un excesivo dramatismo. Algo, este aspecto humano de Cristo crucificado que también recoge Miguel Ángel. Algo verdaderamente diferente encontramos en el área nórdica con la obra de Grünewald, el retablo de Isenheim. Aquí sí que estamos en un ámbito significativo y representativo, completamente distinto de lo que se estaba mostrando hasta ahora. Aquí sí que hay drama, aquí sí que hay dolor, aquí sí que hay sufrimiento. Grünewald pinta este retablo para los monjes antoninos de Isenheim, que tenían un hospital en el que acogían a los enfermos de una enfermedad que era un verdadero azote en la Edad Media, que se llama reumatismo, que se contrae por un envenenamiento que produce un parásito del centeno. Era una enfermedad muy habitual y que producía necrosis de los miembros y unos sufrimientos tremendos. En este retablo, que es el retablo cerrado, aparece San Sebastián, que era quien protegía de la plaga, y San Antonio, que era quien curaba, protegía de este otro mal. Este es el retablo abierto, vemos la Anunciación, la Virgen con el Niño, un concierto de ángeles, la resurrección de Cristo y al mismo tiempo su conversión en Dios. Y este es el panel central en el que quiero que reparéis en la extrema diferencia respecto de lo que veíamos en el ámbito italiano. La crispación de las manos de Cristo, la tortura que significan estas espinas, que no son meramente anecdóticas como aparecen a veces en otras pinturas, el cuerpo lleno de pústulas, así como el extremo dolor que se ve también en la Magdalena y en la Virgen.
por una parte, podríamos explicarlo por el ámbito en el cual se encontraba este retablo. Evidentemente, tenía como función que los enfermos que lo veían sintieran que también Cristo había sufrido y la comunión con Cristo podía de alguna manera confortarlos de sus propios sufrimientos. Pero también hay un elemento expresionista propio de la pintura nórdica, la pintura germánica, que se ve, por ejemplo, en esta otra pintura de Aldorfer, en donde vemos el cuerpo muy maltratado de Cristo. Se ha subrayado por algunos historiadores de las religiones que lo que hizo el cristianismo respecto de la antigüedad clásica fue rescatar el sufrimiento como una forma de ascesis personal, una forma de elevación espiritual, de manera de darle un sentido positivo a algo que para la antigüedad clásica era significativo, pero no tenía un valor especial de perfeccionamiento espiritual. También en el ámbito de la Contrarreforma, este sufrimiento de Cristo en la crucifixión es rescatado como una postura que puede ser una postura individual, puede ser una postura de los hombres en un acercamiento a una perfección espiritual. Y esta individualización se da en la prescindencia, en las representaciones de la crucifixión, de todo elemento anecdótico. Desaparecen los otros personajes, desaparecen referencias al paisaje, y hay una verdadera, es un verdadero repliegue sobre esta idea del sufrimiento de Cristo. Así lo vemos en la obra de Rubens, lo vemos en la obra de Rembrandt, lo vemos en el Cristo de Velázquez, en donde incluso el fondo completamente liso, de este gris verdoso, nos centra solamente en la figura de Cristo. Un Cristo que está representado como un bello hombre, crucificado con 4 clavos, que era lo que Pacheco había establecido que correspondía mejor que los 3 clavos a la historia, lo que debía ser la historia bíblica, y que se piensa que fue encargado por Villanueva, también como una manera de reafirmar su religiosidad en un momento en que estaba con una postura un poco incómoda frente a la Inquisición, que es otro de los productos de la Contrarreforma. Esta obra de Goya sigue a Velázquez, claramente, pero es muy poco religiosa, que fue la principal crítica que recibió. Es, por otro lado, muy entendible porque no es una obra religiosa, no ha sido pintada para ningún ámbito religioso, sino para la entrada en la Academia de Goya. Goya une entonces a lo que era una necesidad del neoclasicismo, representación de la figura humana, a un tema religioso. La contemporaneidad toma de las escenas de la vida de Cristo fundamentalmente la crucifixión. Tenemos obras de Bacon, obras de Otto Dix, obras de Max Ernst, obras de distintos pintores expresionistas, de Rouault. Podríamos encontrar
distintas imágenes, sobre todo en la exaltación del sufrimiento. Os he escogido dos, porque son dos imágenes muy conocidas. En este caso es Gauguin, el Cristo amarillo, que tiene este elemento formal, claro, de la pintura de Gauguin con Pavón, de una ruptura del naturalismo muy claro, pero tiene también un trasfondo religioso, porque Gauguin decía que había encontrado en estos campesinos de la Bretaña una religiosidad primitiva, decía Gauguin, este primitivismo que buscará a lo largo de su vida y que finalmente encontrará en la Polinesia. Y la imagen representa a tres campesinas bretonas que tienen una visión de Cristo, pero también podría ser una actualización de la crucifixión, una actualización histórica del tema de la crucifixión. Por último, la obra de Dalí, el Cristo de San Juan de la Cruz, que se caracteriza por una presentación que podríamos decir que sigue la de Velázquez, en cuanto es la representación de Cristo crucificado como figura única, pero con esta visión en una perspectiva tan particular. Dalí dice que se ha inspirado en esta miniatura de San Juan de la Cruz, en la que efectivamente hay también una visión muy, muy especial de Cristo, como la visión frontal que hemos visto en todas las obras anteriores, y también con un paisaje que es un paisaje de por llegar. Dalí habla de esta pintura, o más bien escribe sobre esta pintura, y dice que ha querido despojarla de todos los elementos anecdóticos de la sangre, de la corona de espina, de las heridas, etc., para reducirla a un concepto, más que reducirla, sintetizarla en un concepto metafísico, que es probablemente una de las formas en que ha pasado este tema iconográfico de la crucifixión a la pintura contemporánea. Gracias por su atención. No sé si alguien quiere una pregunta, como nos podemos pedir. Aunque es difícil preguntar hoy, después de esta maravillosa conferencia, será un muchísimo viaje por la cultura, ¿verdad? No es fácil. No. Yo creo que la semana que viene con más cultura y más música.